Shalom, shalom a todos los hermanos y amigos que se conectan en esta noche con nosotros para estudiar la porción bíblica de, bueno, no es la parashá, pero es esta que le hemos llamado la gran aventura, un recorrido por la Biblia. Y bueno, estamos en el libro de los jueces, que en hebreo es Shoftim, jueces, Shoftim. Ese es donde estamos en este momento, en esta gran aventura que hemos tomado aquí todos juntos, queriendo descubrir. A ver, permítanme un segundo. A ver, no sé por qué sucede siempre vamos a ver aquí. Ahí estamos. Queriendo descubrir muchas cosas que quizás antes para nosotros estuvieron ocultas o que las sabíamos a medias, o también quizás ni las habíamos encontrado en la escritura. Así es que bueno, hoy nos damos la tarea de ir al capítulo 9 de Shoftim, de jueces. Pero vamos primero a comenzar diciendo la bendición. Permítame un segundo, quiero mover algo aquí. Ups, algo hice aquí, perdón. Algo hice. Disculpen, hermanos de Facebook. Ok, Marcelo, algo hice aquí. Este es el GoToMeeting. Disculpen, hermanos, toqué algo yo por aquí. Ya mi esposo, que es el que repara todo, ya está aquí. Yo doy gracias a Dios por su vida, porque yo de computadoras, no, pues no soy muy buena con las computadoras. Así es de que bueno, vamos entonces a comenzar en este momento, haciendo la bendición. Un momentito, ahí está. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizvotav vetzivanu la'asok vedivrei Torah nevi'im ketuvim brit hadashah beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos en las palabras de tu Torah, de los nevi'im, de los ketuvim y también del Brit Hadashah, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando varios capítulos de jueces. Estamos pues recorriendo, terminamos el libro de Josué y ahora estamos aquí en el libro de los jueces. Y la semana pasada terminamos en el capítulo 8. Estuvimos hablando de Gedeón, que es uno de los jueces del libro de los jueces, después de Débora, que es la única mujer que fue una juez, una líder, una profeta del pueblo de Israel. Se levanta, después de Débora se levanta Gedeón, y entonces aquí es donde nosotros retomamos la lectura y lo que vamos a estar aprendiendo esta noche del capítulo 9. Yo quería irme 3 capítulos por lo menos hoy, pero al ver tanta información en el capítulo 9, no lo pude hacer. Quería ir un poquito, pues pasar nada más, sin estudiar tanto profundidad, sino ir viendo cositas así, rapiditas. A nosotros nos llama la atención encontrar de que la Torah sigue vigente, que Yeshua está en la Torah desde el principio, no solo desde Mateo, el Espíritu Santo también. Son las cosas donde nos hemos enfocado, aunque este capítulo es algo un tanto diferente. Entonces, vamos a ir a leer donde terminamos la semana pasada, en el capítulo 8, para de esa manera poder retomar y conectar el capítulo 9 de jueces. Así es que vamos entonces en este momento
Jueces capítulo 8, vamos a comenzar leyendo aquí desde el versículo 31. Dice también, también su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Yud-Heh Vav-Heh su Elohim, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Entonces vamos a detenernos ahí. Lo que estamos leyendo aquí son varios puntos muy importantes. Primero, sabemos que Gedeón tuvo 70 hijos, ¿verdad? Y entonces el versículo 31 nos dice, perdón, que él tuvo un hijo con su concubina, y era la concubina que vivía en Siquem. Así es que Siquem va a ser hoy uno de los puntos de estudio que estaremos tratando nosotros. Siquem, uno de los puntos de estudio, y obviamente Abimelech, porque es el personaje que habla el capítulo número 9 de Jueces. Entonces vemos que Abimelech es hijo de Gedeón con su concubina que vivía en Siquem. Y luego el versículo 33 también es algo muy importante, porque dice de que, tristemente importante, porque dice de que cuando murió Gedeón, ese gran juez que tuvo Israel, gran líder que tuvo Israel, Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Ese también es un Dios en el cual nos vamos a enfocar en esta noche. Les dije al principio del estudio del libro de los Jueces que aquí podemos ver, ¿verdad?, varias cosas que se repiten una y otra vez. Una de ellas es la misericordia inmensa, el amor infinito, la misericordia tan grande de nuestro Dios hacia su pueblo, porque el pueblo cometía lo malo. Cuando ya les llegaba el agua hasta la nariz, clamaban a Dios, y Dios les levantaba un juez, un líder, que les ayudara para salvarlos. El Eterno, a través de ese líder, les ayudaba. Israel se olvidaba de la ayuda que recibían y volvían a pecar. Y eso es todo el libro de los Jueces, todo el libro de los Jueces. Eso es lo que estamos viendo, y este capítulo no es la excepción. Dice que muere Gedeón. ¿Qué hizo Israel? Lo que hizo a través de muchos años y que continuamos muchas veces haciendo nosotros. Volver a prostituirnos con Baales. Y tenemos que recordar que aunque aquí se habla de Baales, de dioses que eran estatuas, estatuas de piedras, hay diferentes dioses hoy en día. Hay muchos dioses que yo les llamo los dioses modernos. El dinero, tener casas grandes, mansiones, carros de marcas, ropa de marca, carteras y zapatos de marca, o sea, la familia, el trabajo, el esposo, la esposa, los hijos, los padres. Hay diferentes tipos de dioses en este momento. El internet, el celular definitivamente es un Baal. El internet, el wifi, los celulares, las tabletas, las computadoras, sin lugar a duda, quizás es uno de los dioses más fuertes que hay, uno de los Baales más fuertes que hay en esta generación. Entonces dice que los hijos de Israel volvieron a prostituirse, se fueron tras los Baales, y en este caso escogieron entre tanto Baales. Recordemos que Baales significa dioses, ¿ok? Baales significa dioses o señores. Y en este caso Israel
se le olvidó todo lo que el Eterno hizo a través de Gedeón para salvarlos, se olvidaron de su ley y ahora aquí adoptan al dios Baal Berit. Y dice que no se acordaron, mire qué terrible, versículo 34, no se acordaron los hijos de Israel de Yud-Hei Vav-Hei, su Dios. No se acordaron que Él los había librado de todos sus enemigos en derredor. Y, o sea, se fueron y adoptaron a Baal Berit como su Dios. No se acordaron de todo lo que el Santo de Israel había hecho por ellos con sus enemigos. Y el versículo 35 dice que tampoco mostraron agradecimiento para con Jerobaal. Y aquí también vemos que Jerobaal es Gedeón. Vemos de que este es el otro nombre de Gedeón, es Jerobaal. Y dice que tampoco mostraron agradecimiento a la casa de Gedeón o Jerobaal conforme a todo el bien que este líder había hecho para ellos, pero no hubo agradecimiento. Y yo pensaba, si no hubo agradecimiento para Dios, pues mucho menos para su líder. Y sin temor de Dios se les hizo fácil agarrar a Baal Berit como su nuevo Dios. Ahora, vamos a leer aquí cosas que yo encontré. Siempre doy créditos, gracias a todos los que ponen información en el internet, porque con el cuidado debido y necesario se puede encontrar buena información. Hay mucha información falsa en Google, mucha, en Wikipedia, mucha información falsa o parcialmente correcta, transgiversada, pero uno ya conociendo lugares a donde puede uno navegar, ir a investigar, hay lugares que todavía se puede sacar información sana. Perdonen mi garganta, información sana. Entonces, doy gracias al Padre por todos los que escriben y nos ponen a la orden los estudios que realizan. Entonces vamos a leer un poquito sobre esto aquí. En la mitología hebrea, Baal Berit es el nombre de uno de los Baales adorado en Israel. ¡Qué triste! En la mitología hebrea, Baal Berit es el nombre de uno de los Baales adorado en Israel, sobre todo en Siquem, en los tiempos de Abimelech, hijo de Gedeón, en que los israelitas hicieron alianza, que es una alianza, un pacto con Baal para que fuera su Dios. O sea, la misma literatura hebrea, y vamos a ver, esto dice literatura hebrea, pero también vamos a leer cosas que vienen de la enciclopedia judía sobre este Baal, sobre este Dios. Entonces dice de que fue adorado por Israel en Siquem. Siquem es territorio de Israel, y el pueblo de Israel en Siquem adoró a Baal en los tiempos de Gedeón, que es lo que estamos estudiando. Y el pueblo de Israel hizo un pacto, una alianza con Baal, imagínense, para que Baal fuera su Dios. O sea, yo digo, Dios mío, y me hacía pensar en nosotros. ¿Cuántas veces le damos la espalda a Dios después de todo lo que Él ha hecho por nosotros? Y venimos a seguir a humanos, a otras cosas, y nos olvidamos del único y verdadero Dios. Y el pueblo de Israel estaba tan mal, por eso dice la palabra que el pueblo de Dios es un pueblo de dura cerviz. Pero me recuerda a usted y a mí, esa es la verdad. Hicieron hasta un pacto, una alianza con Baal. ¿Con qué fin? Con el fin de que Baal se convirtiera en su Dios. Teniendo al Dios de Israel que había hecho tantas cosas por ellos, ahora hacen un pacto con un pedazo de piedra para que fuera su Dios. Y no solamente eso, tenían un templo en Siquem, levantaron un templo para Baal Berit allí en Siquem. ¿Y sabe cuándo era que lo invocaban?
se le invocaba a este Dios cuando era el tiempo de los juramentos y también cuando se hacían tratados, alianzas, pactos. Era cuando invocaban, discúlpenme, era cuando invocaban a ese Dios. Cada vez que eran los momentos de los juramentos, de tratados, de alianzas, de pactos, era cuando invocaban a este Dios. ¿Sabe lo interesante, interesantemente triste, disturbing en inglés, no sé qué palabra poner en español, so disturbing, que Siquem, sabemos que es una ciudad de Canaán, ¿verdad? Una ciudad cananita, es una de las ciudades más antiguas. Hace más de 4,000 años que existe, la vemos desde Abraham. En realidad desde Abraham vemos que se menciona Siquem en la escritura. Y Siquem fue la ciudad israelita, era una ciudad israelita de la tribu de Manasés. Y pensaba yo, claro, José estuvo en Egipto. Efraín y Manasés, sus dos hijos, nacen en Egipto, acostumbrados a la idolatría. Y aunque el Dios de Israel hacía mucho ante los ojos de la tribu de Manasés, de la tribu de José, que está dividida en Manasés y Efraín, hacía muchos milagros el Eterno, de todas maneras ellos le daban la espalda, porque venían acostumbrados como una herencia generacional desde Egipto. Y me hacía pensar en las herencias que nosotros le dejamos a nuestros hijos muchas veces, que tenemos que cortar con toda maldición generacional. Imagínense que Siquem fue la primer capital del reino del norte de Israel. Siquem, la primer capital del reino de Israel, y ya cuando está dividida en el norte y en el sur, era la capital de la parte norte de Israel. Siquem, donde vemos que se desarrolla esta historia, donde estamos viendo aquí que nace el hijo de Gedeón en Siquem, Abimelech. Sus ruinas están situadas, mire, cerquita, a 2 kilómetros de Cisjordania, de Nablus. Y Siquem está mencionada 48 veces en las escrituras. 48 veces encontramos Siquem. Entonces todo esto a mí me hacía pensar bastante cómo el pueblo de Israel estaba dejando este tipo de herencias a sus generaciones. En estos días hablaba con mi esposo yo hoy, porque estamos siempre, ¿verdad?, en contacto con personas, con familias, no solo de nuestra congregación, pero fuera de nuestra congregación también el Eterno nos permite pues establecer tipos de relaciones con personas que no son solamente de Arca de Adonai. Y le decía yo a mi esposo la tristeza que me daba saber de esta familia que pues su mamá la agarramos en una mentira a través de la cámara, y es una señora de que pues hasta donde yo miraba decía la verdad. Y le preguntábamos, bueno, ¿y su hija puede participar? Dice, no, mi hija no puede participar de unas cosas, ¿no? Relacionadas con las cosas del Eterno, de la Torah. Dice, no, mi hija no puede, es que ella en ese horario está trabajando. Y resulta de que a través de una cámara se pudo ver que su hija estaba allí. Entonces yo digo, ¿por qué mentir? ¿Por qué mentir? Esa es la herencia generacional que estamos dejando. Este pueblo en este momento iba de Dios tras Dios. Y eso era lo que ellos estaban heredando. Hay un versículo como perro que vuelve a su vómito. Eso era lo que estaba sucediendo en el libro de Jueces, como el perro que vuelve a su vómito. Vomitaban y se lo volvían a tragar. Vomitaban, gracias. Vomitaban y se lo volvían a tragar ese vómito. Que el Padre nos ayude a nosotros a poder aprender de estas lecciones, hermanos, hermanas. Los tiempos que estamos viviendo son
demasiado difíciles como para continuar nosotros con malas prácticas. Hay muchos tipos de malas prácticas y la mentira es uno de esos. Dice la palabra que Satanás es el padre de toda mentira. Entonces, si él es padre, es porque tiene hijos. ¿Y quiénes son los hijos de él? Los mentirosos. Y qué triste es darse cuenta que aún un padre o una madre están dispuestos a mentir por tapar el mal comportamiento de sus hijos. Mentir. Que el Padre nos ayude. Pero bueno, venía eso a mi mente mientras preparaba el PowerPoint de hoy. Entonces, vamos a ver lo que dice la enciclopedia judía sobre todo esto. Aquí hay comentarios del señor Morris Jastrow Jr., Frederick McCurdy, Marcus Jastrow, también Louis Ginsberg, todos judíos. Y este es sacado de la enciclopedia judía. Dicen ellos sobre esto de los jueces. Una forma de adoración a Baal prevaleciente en Israel y particularmente en Siquem era pues los Baalim. El término Baal se muestra por el equivalente el Berit. El término Baal se muestra por el equivalente el Berit, que significa el Dios del pacto. Baal Berit es el Dios del pacto. ¿Se acuerdan lo que leímos, verdad? Que ellos usualmente invocaban a este Dios cuando se hacían todos los pactos, las alianzas, las promesas y todo eso. Ok, muy interesante por el tipo de evangelio que hoy se está pregonando en las iglesias de hoy en día. Entonces se le llama en español Baal Berit, se traduce como el Dios del pacto, entre otros nombres. Al considerar el pacto o pactos sobre el cual presidió este Baal, no necesariamente se debe concluir que ciertos tratados definitivos de la época se referían solos, como el grupo de los canaanitas, de la cual Siquem era la cabeza, o el pacto entre Israel y el pueblo de Siquem, como está en el libro de Génesis. El término es demasiado abstracto para haber sido ocasionado por un solo conjunto de condiciones, o sea, es demasiado. Por eso les decía, yo quería ahora agarrar 3, 4 capítulos y no pude, me tuve que quedar solo en este, porque es demasiada la información que hay sobre Baal Berit, sobre Siquem, Abimelech, el hijo de Gedeón. Dice, además, el templo del Dios, ¿de cuál Dios? Del que estamos hablando, Baal Berit, en Siquem, implica un establecimiento permanente. No se levantaban templos, salvo que el pueblo de Israel, en este caso, que es del que estamos hablando, habrían hecho un pacto con él y tomarlo como su Dios. Era cuando se levantaban los templos. Entonces, por eso dice, aquí implica que desde el momento en que había un templo, es que era un Dios permanente en la mente y en el corazón de ellos. ¡Qué terrible, qué tremendo! Después de ver la mano de Dios, imagínense en Jueces, ya ellos ya sabían todo lo que había pasado en Génesis, en Éxodo, en Levítico, Números, Deuteronomio y en Josué, con el gran líder Josué. Y no solamente eso, pero ahorita ya, o sea, Gedeón, Débora y los jueces anteriores a ellos, el pueblo de Israel había oído o visto maravillas del Santo de Israel, y aún así, es que esto me recuerda tanto a nosotros hoy en día. Aún así, buscamos por otros lados en vez de solo escuchar la voz del Santo de Israel. Dice, probablemente el nombre y el culto a este Dios estaban muy extendidos y eran muy antiguos. De hecho, la enciclopedia judía tiene toda una sección llena de información sobre los Baalim, que quiere decir dioses falsos, obvio, ¿no? Aunque resulta que solo se mencionó en relación con los asuntos de Siquem, en este caso, de Baal Berit. Ahora,
salgamos de lo que es la enciclopedia judía y vamos a entrar a ver sobre la literatura rabínica. Entonces yo, Jacqueline Giral, le llamo a la literatura rabínica doblemente judía. Porque si es rabínica, es judía. Puede ser judía como la que leímos antes. Esta es enciclopedia judía. No es necesariamente rabínica. Puede ser cualquier judío escribiendo. Pero si es rabínica, es judía. Porque no se puede ser rabino sin ser judío. No como hoy en día, ¿verdad? Que todos se ponen la kipá y el talit y ya son rabinos. No, hermanos, tenemos que aprender un poquito sobre la halajá, sobre las leyes judías. No se puede, amados hermanos. Se puede poner el título si quiere, pero no está sentado en Israel por la sociedad de rabinos israelitas. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, de la literatura rabínica, vamos a leer lo siguiente. El ídolo Baal Berit, que es del que hoy estamos hablando, ya empezamos, aunque no hemos entrado al capítulo 9 todavía. El ídolo Baal Berit, que los judíos adoraron después de la muerte de Gedeón, era idéntico, según los rabinos, con Baal Zebub. ¿Se acuerda en el Nuevo Testamento, Beelzebú? A lo mejor está hace sus milagros por Baal Zebub. A nuestro amado Yeshua lo compararon con ese Baal Zebub. Bueno, la literatura rabínica habla, o sea, confirma lo que es el Baal Zebub. Y entonces dice de que Baal Berit, que es el Dios del que hoy hablamos, era idéntico, no se compara. Dicen los rabinos, era idéntico con Baal Zebub, que es el Baal de las moscas. También se le llama el dios Ecrón, que está mencionado en Segunda de Reyes. Fue adorado en forma de mosca. Y los judíos, mire, esto es literatura rabínica. El cielo prohíba que yo hable mal del pueblo del Eterno, que es el pueblo judío, nuestros hermanos mayores a los cuales amamos, respetamos y aprendemos de ellos. Y no podemos nunca hablar mal de nadie, y menos del pueblo del Eterno que han guardado la Torá. Pero estos son escritos rabínicos, o sea, de los mismos judíos. Dice, los judíos eran tan adictos. Voy a pedir, hermanitos, por favor, de GoToMeeting, que me apaguen sus micrófonos, por favor. Ahí tengo un micrófono encendido, por favor, hermana. Hermana Verónica, si puede apagar su micrófono, por favor. Disculpen, hermanos. Ok. Entonces dicen aquí los relatos judíos, dice que el pueblo judío, en la literatura rabínica dice, los judíos eran tan adictos a su culto, al culto de Baal Berit, según la tradición, que hasta llevaban una imagen de él en sus bolsillos. O sea, andaban la escultura ahí adentro en sus bolsillos. La reproducían y dice que también la besaban de vez en cuando. ¿Sabe por qué agarraban a ver, estoy buscando yo algo, yo soy muy aquí que me gusta. Vamos a poner que esto que está aquí en mis manos en este momento era la figura de el Baal Berit. Entonces ellos la hacían chiquita, la metían en el bolsillo de su pantalón y la besaban. ¿De dónde está la costumbre de besar? Porque ellos siempre han besado la Torá, ellos siempre han besado los tzitzis, ellos siempre han besado la Torá, la mezuzá, los tzitzis. Están acostumbrados a besar lo que es sagrado, que esté en mis labios, que no se separe de mis labios. Pues de esas costumbres tan buenas que han tenido los judíos, también lo hacían para lo malo y agarraban la estatua de Baal Berit y también la besaban. Digo yo, Dios mío, y dice que uno de los nombres de Dios es celoso. ¿Qué sentiría el Padre ver a su pueblo después de tantos milagros y de tanto respaldarles
que ellos le dieran la espalda al punto de llevar en sus bolsillos al Baal Berit y besarlo. Dice también la literatura rabínica que Baal Zebut se llamaba Baal Berit, porque se podría decir que tales judíos hacían un pacto, o sea, que Belcebú, perdón, hermana Verónica, no sé quién era entonces, que hay una B, hermana Verónica, perdón, decía B y hay otra persona con la letra B, no era la hermana Verónica en Go to Meeting, perdón, hermana Verónica, públicamente perdón, no sé quién más está con la letra B en Go to Meeting y era el micrófono abierto. Entonces, hermanos, aquí vemos de que dice la literatura rabínica que Baal Zebut también se le llamaba Baal Berit, o sea, Belcebú se le llamaba también Baal Berit, porque se podría decir que los judíos hacían pacto con ese Baal, pacto de devoción con el ídolo, y dice, no estaban dispuestos a separarse de él ni por un solo momento. Y lo podemos ver aquí en estas literaturas, en el Sanedrín, en los libros de la Mishnah, la literatura rabínica. Usted puede ir al libro que se llama Shabbat, en el capítulo 83b, y también en el libro que se llama el Sanedrín 63b, donde usted va a ver en la literatura rabínica de cómo hablan de este Dios falso, Baal Berit. Dice, según otra concepción, Baal Berit era un artículo obsceno de adoración idólatra. Yo no sé qué tiene el Padre ahorita últimamente, pero nos está hablando mucho el día de ayer en la noche, hoy en la mañana, y hoy que yo leí esto de el Baal Berit, algo que está relacionado con lo obsceno, con lo que es sexo ilícito, la adoración en idolatría. Hay una, como que está entrelazado, hay una relación entrelazada en estas cosas. Así es de que yo me sorprendí mucho cuando leí esto que viene directamente de la literatura rabínica sobre este Dios. Me di la tarea de buscar fotos y encontré varias cosas. Aquí les presento una o dos, ¿verdad? Es una sola filmina, hermano Luis. Es un inside joke, es un chiste que solo el hermano Luis, su esposa y mi esposo y yo entendemos, y uno por otro por ahí. Pero bueno, una sola filmina, pero con dos fotos que yo pude encontrar, que yo dije, qué raros están todas estas cosas de lo que dicen que es Baal Berit. No encontré mucho, en realidad encontré muy poco, casi todo era Baal Peor, ok, Belcebú también, pero de Baal Berit es limitado, muy repetido. Lo que sí me llamó la atención es de que encontré una banda, que ya vamos a hablar un poquito de ella también, con ese nombre, Baal Berit. Entonces, dice que era el mismo Dios con Belcebú, excepto que a pues imagínense, el pueblo de Israel, hermanos, el pueblo de Israel lo invocaba en el momento que ellos hacían promesas, alianzas, pactos. Vamos a ver más entonces sobre esto. Baal Berit es un demonio, ok, antes de que empiecen a leer y yo leer ahí con ustedes. Esto que yo encontré, hermanos, vi obviamente la relación en la enciclopedia judía, lo vi también en la literatura rabínica, y por otros lados donde me di la tarea de estudiar sobre este Dios falso, y encontré algo más. No le puedo decir esto así es, pero me llamó mucho la atención porque lo pude relacionar con lo que ya leí de todo lo rabínico y la enciclopedia judía.
Así es que ya esto ya tiene un poquito más, un toquecito con el occidente, pero vamos a ver un poquito más sobre esto. Baal Berit es un demonio del segundo orden. Familia Karam, si pueden apagar su micrófono, por favor. Familia Karam de GoToMeeting, si pueden apagar su micrófono, por favor. Gracias. Disculpen, hermanos de Facebook. Dice, donde me quedé, Baal Berit es un demonio del segundo orden. Antes de la caída de Lucifer, es uno de los historiadores, ¿ok? Dice de que antes de la caída de Lucifer era uno de los querubines del cielo y apoyó a Lucifer cuando éste se rebeló contra Dios. Y eso lo relacioné cuando la literatura rabínica dice de que Baal Berit era el mismo con Belcebú. Dice historiadores que pues estudian de estas cosas, era jefe, secretario y maestro de las ceremonias del infierno. Es el que se encarga de tomar nota de todos los pactos establecidos entre los mortales y los demonios. Y eso me llamó demasiado la atención. Ustedes saben que yo no soy de andar metiéndome en estas cosas. No recuerdo haber traído tanta información de un demonio en 10 años casi 10 años de ministerio como lo estoy haciendo hoy. Pero hay un punto donde vamos a llegar con todo esto. Dice que ese demonio es el que se encarga de tomar nota de todos los pactos establecidos entre los mortales y los demonios. Es el Dios todo el pacto, hermanos, ese es el evangelio de hoy en día. Voy a hacer pacto, voy a pactar el pacto. Hemos sacado de contexto que Dios es el Dios que hizo un pacto con Abraham, con Moisés, con Noé, y hemos sacado de contexto para pactar y puro cosas para que me dé dinero, prosperidad. Hemos sacado de contexto. Y me llama la atención que este Dios que estamos estudiando hoy en este capítulo es justamente lo que dicen los historiadores, el demonio, el Dios que se encarga de tomar nota de todos los pactos establecidos entre los seres humanos y los demonios. Ostenta el título de escriba del infierno. Qué cosa terrible. Y se le ubica entre los más poderosos príncipes del infierno. Dice que puede transmutar cualquier metal en oro. También puede ver cosas del pasado, del presente y del futuro. ¿Sabe qué encontré sobre esto? Tiene toda la relación con el zodíaco. Por eso el Padre a nosotros nos dice que nos alejemos de que si tú eres, que si eres que si de Piscis y que si de no sé quién Libra y de que si de no sé Tauro y que no. Yo soy del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, yo soy del Santo de Israel y yo no creo en esa basura. Este Dios, Baal Berit, es el Dios que también podía ver el pasado, el presente y el futuro. También como cuando te tiran las cartas, te leen la mano, todas esas cosas. Y es el Dios que incita a los hombres, aquí también me llama la atención, a la blasfemia y a el asesinato. A blasfemar y a matar. ¿Ok? No se les olvide todo esto porque la otra información que viene está bien fuerte y el Eterno nos tiene ahorita cuidando a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Padres de familia que dejan a sus hijos en esos celulares y usted pasa ocupado y esas criaturas en esos celulares, que el Eterno guarde nuestros hijos, a los chiquititos, porque todas estas cosas están ahora a la orden del día en el internet, en YouTube, y ya se los voy a mostrar. Originalmente este era un dios fenicio, cananeo, y fue el demonio, según una historia que dicen que este demonio poseyó a una monja, la monja Ursulina, en 1610. Cosas muy fuertes sobre Baal Berit. Otra vez se trabó aquí. Ok.
sigue sin, ahí está. Esta es una de las fotos que yo encontré en el internet, que todavía existe allá pues ahorita lo tienen en Cisjordania, pero sabemos que todo esto es Israel. La casa de Baal Berit. Berit en hebreo es la palabra para pacto, convenio, acuerdo, Berit. Y a nosotros por eso el Brit, Hadashah, el segundo pacto. Y entonces dice de que era allí, esa foto, es la foto donde era el templo. Se cree que esas ruinas que estamos viendo allí eran el templo de Baal Berit, que traducido ya sabemos se le llama Dios de pactos o Dios del pacto. Y a mí se me enfriaba todo el cuerpo, hermanos, cuando yo empecé a estudiar sobre esto. Y entre tanto que me metí a ver y a indagar, yo creo que el motivo que el Padre me llevó a todo esto es una vez más para cuidar a nuestros jóvenes. Yo hablo con nuestros jóvenes sobre el tipo de música que ellos escuchan. Yo nunca les he dicho que no escuchen música, no. Que cuiden el tipo de música que van a escuchar. Y me vengo a enterar que hay una banda de música metálica, que está en YouTube. Cualquiera de sus niños lo puede poner, porque está allí. Yo no sabía que hay un género de música, por ejemplo, salsa es un género de música, merengue, cumbia, son diferentes géneros, ¿verdad?, de música. Yo no sabía hasta ahorita, durante el estudio de este capítulo, que hay un género de música que se llama Black Death, la muerte negra. Yo dije, Padre bendito, aquí está. Tú nos estás reafirmando y confirmando que tengamos cuidado al dejar a nuestros hijos con esos celulares, con esas tabletas. Esta banda musical lleva el nombre de Baal Berit. Y entre sus temas musicales, obvio, hablan de pactos. De pactos. Y yo lo iba a poner aquí y hasta le saqué foto. Y después como que el Padre me dijo, bórralo, que no entre ni siquiera en tu celular las fotos. Entonces no lo traje, no lo puse. Le saqué la foto inmediatamente y escuché la voz del Espíritu Santo, bórralo. No lo presentes, pero da la información. Hermanos, nuestros hijos están siendo peleados por el Espíritu de Dios y las potestades de Hasatán. Y la música es una de las cosas que está influenciando a nuestros hijos. Y fíjese, le recalco, dependiendo el tipo de música. Pero los chiquititos que pasan con esos celulares, a mí me preocupó mucho porque resulta que yo buscando sobre este Dios para el estudio bíblico, una de las canciones de este grupo de música metálica que se llama Baal Berit, una de sus canciones se llama Adonai, Adonai. Yo no podía creerlo. Yo no lo podía creer, hermanos. ¿Hasta dónde ha llegado el enemigo Hasatán? Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda y que guarde a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Que aún buscando una canción que se llame Adonai, les puede salir esta banda de música metálica que se llama Baal Berit. Y ellos están bajo el género de música Black Death, la muerte negra. Y todo lo que yo miré allí, yo dije, Padre, cúbreme, guárdame con todas estas cosas. A mí no me gusta ver, a mí Dios no me ha mandado a ver esas cosas, pero hoy fue porque yo no sabía, pero ahora creo entender que es porque el Padre una vez más nos está haciendo un llamado a los padres. Tengamos cuidado con nuestros hijos y los celulares y las músicas que ellos están escuchando, amados hermanos. Ese espíritu de Baal Berit está vivo.
está vivo. Y usted puede decirme, loca, religiosa, ya estamos en la Torá, ya obedecemos la Torá, ya de donde veníamos. No, discúlpeme, pero no. El mundo espiritual sigue siendo real, aunque usted y yo estemos amando y obedeciendo la Torá. Y tenemos que cuidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Por eso es necesario equiparlos con la palabra del Eterno. ¿Y sabe cuándo yo encontré esto? Hoy en la tarde. Después que hubo una situación hoy con nuestros jóvenes, yo encontré esto. Y era como una confirmación. Sigan peleando por sus hijos. Sigan peleando porque hay alguien que está luchando y no se da por vencido y quiere el alma de ellos. Así es que, hermanos, esto es lo que yo encontré sin yo querer, sin pensar, sin saber. Esto es lo que el Padre me llevó y me enseñó sobre Baal Berit en estos días. Su canción de su álbum, de uno de sus álbumes, se llama Adonai, Adonai. Qué terrible los tiempos que estamos viviendo. Y como yo le decía hoy a nuestros jóvenes, esto es solo el principio. Esto no es nada comparado con lo que viene. Así es que bueno, con todo esto en mente y sabiendo ya esta artimaña del enemigo, de Hasatán, de ese espíritu que sigue vigente, que el Señor lo reprenda. Hermanos, vamos ahora a entrar a lo que es el capítulo 9. Imagínense, wow, se me fue el tiempo. Pero yo creo que era el propósito del Eterno que aprendiéramos sobre esto para aún tener más cuidado. Vamos entonces. Jueces capítulo 9, versículo 1. Abimelech, hijo de Jerobaal, que es Gedeón, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos, yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem, con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os haga Dios. ¿Qué vemos aquí entonces? Este terrible hombre, malo, Abimelech, su padre fue bueno, Gedeón, su padre fue bueno, un gran líder, pero Abimelech no. Dice de que se fue donde sus 70 hermanos y dice que fue a decirles: ¿qué prefieren ustedes? O sea, un soborno prácticamente emocional. Que sean 70 hombres todos aquí dando órdenes, o que solamente un hombre. Y recuerden, yo soy su hermano, yo soy carne de su carne. Y él les habló así, como muchos hoy en día saben hablar, que yo siempre digo, cuidado con los que les hablan suavecito. Al ser humano no le gusta una persona que les hable un poquito fuerte, ya lo dejan a la persona que les hable un poquito fuerte. Pero si les hablan ahí con la labia, a eso sí, ahí se les acercan, y así es como se mueve Satanás. Cuidado con los de labia dulce. Bueno, y entonces dice
que él pues les supo hablar, y aquellos que tampoco estaban dirigidos por el Rúa, sus hermanos, dijeron, ok, vamos a ponerte a ti. Tú, Abimelech, entonces será nuestro líder. No lo puso Dios. Abimelech se puso él solo, pero sus intenciones hubieran caído si no lo hubieran seguido. Pero sus propios hermanos lo siguieron. No fue el Eterno. Fue Abimelech solo que se puso y encontró personas que lo siguieran también, como muchos ministerios han comenzado en estos tiempos. Y entonces dice, mire cómo comienza el ministerio en el versículo 4. Digo, qué terrible, Padre, qué terrible. Le dieron 70 ciclos, o sea, dinero, 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit. Mal comienzo. Se puso él solo. Los hermanos no le pidieron a Dios dirección. Se dejaron llevar por la astucia de hablar suavecito y endulzadito de Abimelech. Y de la manera en que lo constituyen juez, rey, líder de Israel, le dan 70 platas tomadas nada más y nada menos que del templo del dios Baal Berit. ¿Y qué hizo Abimelech? Un hombre lleno de maldad. Y ahora es rey. Le dieron plata del templo de Baal Berit. Fue y compró hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. También hoy en día está eso del G12. Así se llama. O sea, llamar a las cosas como son. G12. El pastor tiene 12 y el que más diezma es la mano derecha del pastor, y el otro que le sigue en diezmos es el número 11, y así se va hasta agarrar sus 12. G12. Y todo tiene que ver con dinero y con poder. Bueno, aquí Abimelech supo comprarse con dinero hombres ociosos y vagabundos, y ese fue la junta directiva de Abimelech. Hombres comprados con plata del templo de Baal Berit, o sea, de Belcebú, de Hasatán, de demonios, y fue a comprar hombres ociosos y vagabundos. Y así comenzó el ministerio, como tristemente han comenzado muchos ministerios hoy, y son los que más gente tienen. No todos, muchos de ellos. Y viniendo, están llenos de brujería por dentro, llenos de brujería como esto aquí. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, dice, a los 70. A los mismos que dijeron, ok, tú vas a ser nuestro rey, eran sus hermanitos de sangre, los mató, porque ahora él ya era el juez, el rey de Israel. Y esta fue la manera que él llevó a Israel en mal camino. Y como si todo eso no fuera poco, en el versículo 6 dice que se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo. Ahí hay otra lección. Y fueron y eligieron a Abimelech por rey. El rey. Lo mencionaron rey. ¿Y sabe dónde lo hicieron? En la llanura del pilar que estaba en Siquem. Y para los que no se acuerdan qué fue lo que sucedió en la llanura del pilar de Siquem, ya lo vamos a ver ahorita entonces. En un momentito. Entonces, el versículo 7. Cuando se lo dijeron a Jotam, que era el otro hermano, eran 72, 70 murieron y quedaba Abimelech y Jotam. Dice, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim y les dijo, varones, oídme, ustedes de Siquem, y que también escuche Dios. Fue el único, de los 72 fue el único. Vamos a ver entonces cómo fue esta coronación de Abimelech ahí en ese monte que acabamos de leer ahí, en el pilar de Siquem. La coronación de Abimelech se llevó a cabo en el mismo árbol donde Josué había puesto solemnemente una copia de la ley de Dios, de la Torá. La ley estaba justo ahí, la Torá había sido puesta ahí, pero Israel se rehusó a leerla o a escucharla, como sigue mucho pueblo de Dios haciendo hoy. Se cierran los oídos para no oír a los verdaderos
predicadores, maestros, profetas, rabinos del Eterno, y abren sus oídos para el que les dice cosas engañosas, cosas que les revuelve el alma y las emociones. Vamos a leer Josué 24:26. Y escribió Josué estas palabras. Por favor, si pueden detenerse de no mandar ahorita mensajes, por favor, por WhatsApp, porque suenan aquí. Gracias, hermanos. No manden mensajes en WhatsApp ahorita, por favor. Josué 24:26. Josué 24:26. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la Torá, de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Eterno. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que el Eterno nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mientas contra vuestro Dios. En ese lugar donde Josué, antes de morir, establece la ley, la Torá de Dios, donde queda puesta una copia. Dice allí en ese árbol hay Josué puso la copia de la Torá. Esa es la llanura del pilar que estaba en Siquem, donde Abimelech es coronado rey. Mire qué cosa tan terrible está haciendo el pueblo, hermanos. Qué terrible lo que están haciendo, coronando a un rey que adora al Dios que es el mismo de Belzebú, Baal Berit, allí mismo donde Josué les dijo: estas son las palabras de la ley de Dios. Esta piedra les va a servir a ustedes de testigo. Esta piedra ha oído todas las palabras que el Eterno nos ha hablado. Entonces va a ser testigo contra ustedes, para que ustedes no mientan. Y allí deciden coronar a Abimelech. Seguimos adelante. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Esto fue bien raro. Cuando yo lo empecé a leer, digo, ¿cómo me equivoqué? Y lo volví a agarrar una Biblia y otra. Y así está. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera. Árboles hablando, hermanos. Nosotros somos comparados con árboles también. Hay árboles buenos, de buen fruto, y árboles que tienen que ser cortados. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. La zarza respondió a los árboles, el fuego a la leña, ¿ok? La zarza a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobaal, con Gedeón y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros. Eso es lo que les estaba diciendo su hermano. Porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos a ustedes de las manos de los madianitas. Vamos a entender un poquito, esto es una parábola, un midrash aquí, vamos a entenderlo. Punto A.
Cuando se lo dijeron a Jotam, lo que acabamos de leer, dice, Jotam era el único hijo de Gedeón que escapó de la masacre de la piedra. Y aquí él contó una parábola para reprender a los hombres de Siquem por su elección de Abimelech como rey. Los estaba, o sea, diciéndoles una parábola, un midrash, para que entendieran. Él les dio este discurso desde la cumbre del monte Gerizim, el monte del cual Israel, en el monte Gerizim, fue el monte donde Israel escuchó las bendiciones de Dios pronunciadas sobre los obedientes. Lo que está en el capítulo 11, 29 y 27, 12 y en Josué 8:33, aproximadamente unos 150 años antes. En ese mismo monte donde estaba ahí Jotam, el único hermano que no hizo lo malo, dándoles ¿cómo es que se ve? Que este discurso, pues, este midrash, esta parábola, fue desde el monte Gerizim, dice. Y en el monte Gerizim es donde Israel había escuchado las bendiciones del Eterno, que iban a recibir los obedientes a la Torá. Los obedientes a la Torá. Unos 150 años antes. Y también lo que leíamos en Josué 8:33. Otro punto sobre esta parábola. Fueron una vez los árboles, dice, a elegir rey sobre sí. En la parábola que está contada ahí por Jotam, los árboles dignos, ¿ok? El olivo, la higuera y la vid, no quisieron ser reyes. Pero la zarza indigna dijo, ok, yo voy a ser. ¿Ok? Esto es una parábola. La promesa de la zarza, ¿qué les dijo? Abríguense bajo mi sombra. Tenía la intención de ser irónica y pues ridícula. La zarza era un arbusto bajito y con espinos y no ofrecía ninguna sombra a nadie, especialmente a los árboles. ¿Cómo una zarza les va a dar sombra si la zarza es chaparrita y está llena de espinas? Y si es una zarza, ¿cómo le va a dar sombra a un árbol que es grande? Por eso su tono, y aun cuando yo se los leí, es irónico, es ridículo. Pero cuando la gente no tiene los ojos abiertos por el Ruach HaKodesh, no pueden ver las cosas del Eterno, no las pueden entender. Ahí estaba Jotam tratando de salvarlos. Pero cuando el pueblo está obstinado y no quieren escuchar el consejo del Padre, las consecuencias son fuertes. Sigamos. Otro punto más sobre esa parábola. Dice, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. La zarza advirtió que sería un gobernador opresor y que destruiría a cualquiera que estuviera en desacuerdo con él. Se los dijo claro. Una prueba del carácter de un hombre es el ver cómo trata a aquellos que están en desacuerdo con él. Si su único deseo es el de destruir a aquellos que no están de acuerdo, entonces esa persona tiene las características de la zarza. Muchos puntos buenos, pero en realidad no tiene ninguna buena sustancia. Cuidado con ese tipo de personas, mucho cuidado. Finalmente, la posición fue dada a la zarza. Como me recuerda a las votaciones que van a haber en noviembre aquí, o las que se han pasado en Israel y lo que viene, o sea, esto es mundial. Muchas zarzas, ¿verdad?, que están para gobernar en este momento, tristemente. Ya Mashiach ya viene pronto y en nuestros días. Dice, lo cual no solamente no produjo nada de valor y era inservible como madera, pero era una amenaza real para el granjero, quien debía hacer guerra continua contra sus invasiones. Esta es la opinión de un escritor de apellido Kundal, esto que acabamos de leer. Ahora vamos a leer lo que dice un escritor de apellido Clark. La moraleja, me gustó esta moraleja condensada de toda esta fábula, de todo este midrash, esta parábola, es: hombres débiles, sin valor e inicuos serán los primeros en confiarse a sí mismos hacia el poder,
y al final traerán la ruina sobre ellos mismos y en el pueblo infeliz sobre los cuales preside. Mire qué tremenda, esta moraleja está pero muy, muy, muy buena para mí, en mi opinión. Los hombres débiles, seres humanos débiles, sin valores, inicuos, van a ser los primeros en confiarse a sí mismos hacia el poder. O sea, yo puedo ser el líder aquí, el líder por allá, yo puedo. No, hermanos, dejemos que Dios nos llame, dejemos que Dios nos ponga, no nos pongamos nosotros mismos a nada. Hablo en puestos de liderazgo, hermanos, por favor, en lo espiritual, por favor. Dice, y al final este tipo de personas traen la ruina sobre ellos y también sobre un pueblo infeliz, a los cuales se dejan guiar por este tipo de personas. Mucho cuidado con este tipo de líderes. Seguimos adelante. Esa fue la moraleja de todo eso de los árboles, hablando ahí con el árbol de la oliva, con el de las uvas, ¿verdad? Dice versículo 18, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. ¡Wow! Jotam sabía lo que estaba hablando. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y escapó Jotam y huyó, y se fue a Beer, y allí se detuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, mira el versículo 23, o sea, el Eterno le permitió 3 años, también me recuerda a los 3 años y medio, ¿verdad? Que va a durar todo, hablamos de 7 años, 3 años y medio buenos, 3 años y medio malos. A Abimelech se le permitieron 3 años que dominara sobre Israel, no sobre los mundanos, no sobre los incrédulos, sobre el pueblo escogido de Dios. Reinó este demonio, Abimelech, sobre Israel por 3 años. Y como si no fuera poco, tanta desobediencia y tanto prácticamente abofetear a nuestro Abba con su comportamiento, el pueblo de Israel, mire lo que dice el versículo 23. Envió Dios, o sea, Elohim, un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. O sea, ya Abimelech ya era un Belzebú, pero el Eterno, en su ira en contra de Israel por toda la desobediencia de Israel, envió un espíritu malo que viniera a ponerse entre Abimelech y los hombres de Siquem. No lo envió el diablo, hermanos, lo envió Dios. Esas son las cosas que a nosotros quizás no nos enseñaban antes y todo era culpa del diablo. Y el diablo aquí, el diablo allá. No, Dios mandó un mal espíritu. Dios lo envió. Porque el pueblo estaba, pero desenfrenado como están ahora en estos tiempos. Dice, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech, porque ese era el propósito del Eterno, enviar un mal espíritu que se levantara en contra el Abimelech y los humanos, y los de Siquem, perdón. Y se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Para eso el Eterno envió ese espíritu malo. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue avisado Abimelech. Y Gaal, hijo de Bet, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem. Y los de Siquem pusieron en él su confianza. Cosa terrible. Maldito el hombre que pone su confianza en otro ser humano. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva. Mira lo que hizo el pueblo, Vamos a ver. Gaal, hijo de Bet, vino con sus hermanos. Se pasaron a Siquem
y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos, pisaron la uva e hicieron fiesta. ¿Y a dónde lo hicieron? Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. O sea, estaba Abimelech, estaba el otro grupo, se levantaron el otro grupo de Siquem en contra de Abimelech, cualquiera diría muy bien, pero siempre estaban en lo mismo, porque entraron a celebrar y a hacer fiesta al templo de sus dioses. Y desde el templo de sus dioses, de dioses falsos, maldijeron a Abimelech. O sea, estaban todos en el mismo equipo, sin darse cuenta. Tremenda la ceguera espiritual. Padre, ayúdanos a no ser ciegos espirituales. Abre nuestros ojos, Rey, a las verdades de tu palabra. Y mire la influencia que puede tener una persona sin el Eterno, a cuántos puede influenciar a todo un pueblo. Y eso se ve hoy en día. Una persona que habla bonito, muy bonito, y influencia, y hay miles de personas siguiéndole. Bueno, y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelech y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? No es hijo de Jerobaal y no es Zebul, ayudante suyo. Imagínese, servid a los varones de Amor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría a Abimelech y diría a Abimelech: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira. ¿Y qué fue lo que hizo? Vamos a ver. Envió secretamente mensajeros a Abimelech. Ve, parecía que fueran dos grupos. El Eterno envió ese espíritu malo. Él fue el mismo Eterno que orquestó todo esto, porque estaba el pueblo de Israel en desobediencia. ¿Hasta dónde puede llegar nuestra desobediencia, hermanos? El mismo Eterno se encarga. ¿Por qué? Porque Dios es malo. No, el cielo lo prohíba. No, porque si ya no le hacemos caso por las buenas, Él va a permitir cosas malas y enviadas por Él mismo con tal de que su pueblo reaccione, deje la desobediencia a la Torá y volvamos a la Torá, a una intimidad con Él. Él va a hacer de todo. Primero siempre Él hace lo bueno. Aquí les mandaba hombres puestos por Él, pero al Israel se le olvidaba todo lo que el Eterno había hecho y volvían a sus malos caminos. Versículo 31. Y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo, y en secreto, ¿ok? Nada de ir de frente, en secreto, como hace Satanás. Satanás siempre por las espaldas. Y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. El chisme, los cuchillos por la espalda. El Padre nos abra oídos y tenga misericordia de nosotros. La división, la manipulación, el deseo de poder. Versículo 32. Levántate, pues, ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. ¡Wow! Ahí están dos fuerzas malignas unidos ahora. Y por la mañana al salir el sol de madrugada, y por la mañana al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Ahí, malos consejeros. Levantándose pues de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba, siempre en la noche, ¿verdad? Los demonios se mueven mejor en la noche. Pusieron emboscada contra Siquem en 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada.
Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y le dijo: he allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Vamos a ver la mano, las cartas, el huevo, ¿qué más? El agua bendita, el zodíaco. Ahí están los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿dónde está ahora tu boca con que dices: ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? Metiendo cizaña. ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Ahí está la cizaña, la división. Y Gaal salió adelante de los de Siquem y peleó contra Abimelech. Mas lo persiguió Abimelech, y Gaal huyó de delante de él. Y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Aconteció el día siguiente que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelech, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó, porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Mire cuál era el refugio. Ahí estaban, o sea, como hay un dicho, dice, de Guatemala a Guatepeor. O sea, de Abimelech al dios de Baal Berit, o sea, Dios mío. Y esto era el pueblo de Israel. Este era el pueblo de Israel, el pueblo que el Eterno había hecho maravillas por ellos y por sus antepasados. Ay, Padre, ayúdanos. Y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba. Y tomó Abimelech una hacha en su mano y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habíais visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelech, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres, entre ellos mismos. Allí un ataque. Siquem, hermanos, no fue reconstruida sino hasta el reinado de Jeroboam I. Casi 2 siglos después fue reconstruida entonces Siquem, y eso lo podemos leer en Primera de Reyes 12:25. El comentario viene del escritor Wolf. Esto muestra el problema de seguir a personas que llegan al poder a través de la violencia o fuera de la perfecta voluntad del Eterno, y lo siguen de común acuerdo. Solamente es cuestión de tiempo hasta que la misma violencia se vuelva en contra de aquellos que le ayudaron a llegar al poder. Cuestión de tiempo. Si no en esta vida, el día del juicio, allí todas las cosas se van a saber con claridad. Cuidado, hermanos, a los líderes que seguimos. Mucho cuidado. No todo lo que brilla es oro. Versículo 50. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola,
llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer, aquí se lo puse hasta en rosadito, mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí: ay, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Mira el 56, leamos bien. Así pagó Elohim a Abimelech. No fue el diablo, hermanos. Vamos a ir aprendiendo a dejar de echarle tanta la culpa al diablo. Así pagó Elohim a Abimelech. La paga del pecado es muerte. Muerte eterna. Esa es la paga del pecado. Así pagó Elohim a Abimelech el mal que hizo contra su padre, su propio padre Gedeón, matando a sus 70 hermanos, sus 70 hermanitos. Que el Eterno ayude a las familias, porque hay hermanos que son de mala influencia a sus otros hermanos. Lo vemos, todo esto se repite, no hay nada nuevo debajo del sol, esto se repite en las familias, lo vemos, hermanos, lo vemos. En las congregaciones lo vemos. Porque no solamente se puede matar con lo físico, pero también con las palabras y las actitudes. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal. Todo lo que él les dijo sucedió. ¿De dónde vienen las maldiciones? De la desobediencia. Y esto pues también viene de varios escritores. En Tebes, una mujer dejó caer una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le hirió de muerte, lo acabamos de leer. Esto quizás era una piedra utilizada para moler granos a mano. Tales piedras tenían un promedio de 10 a 14 pulgadas y pesaban más o menos 5 libras o más. Eso es según el escritor Wood, que él habla sobre esa piedra. Vamos a leer esto aquí también. Y este viene del escritor Wolf. Primero vamos a leer lo que dijo allí Abimelech. Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí: una mujer lo mató. Abimelech consideró que era más viril el ser muerto por su propio escudero, pero aún así seguiría muerto. Orgulloso aún en la muerte, él luego debió de responder a Dios por sus acciones malvadas. O sea, hasta en el momento de su muerte, el orgullo salía por los poros de Abimelech. Mátame tú. Imagínate que van a decir que a mí me mató una mujer. No, mátame tú. Orgullo. En vez de tomar esos segundos para arrepentirse, para pedir perdón, lo que más le importó es que no dijeran que lo había matado una mujer. Pero en 2 de Samuel 11:21, ¿sabe qué habla? Exactamente de esa bendita guerrera, igual que Débora y Jael hasta ahorita. ¿Quién es esta mujer? Me gustaría saberlo. Una mujer valiente que pudo ver que Abimelech era un espíritu de Belcebú, Baal Berit, en él, y le tiró la piedra para matarlo. ¿Sabe por qué? Porque los espíritus contrarios al Eterno hay que matarlos. No les dejemos con vida a los espíritus que se mueven en nuestros matrimonios, en nuestros hijos. No los dejemos con vida. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad. No es contra la persona, pero contra los espíritus que están moviendo a las personas. Y usted puede ver a su alrededor en este momento todo eso de Black Lives Matter y todo lo demás que están destruyendo Estados Unidos, monumentos históricos,
O sea, hay un mover de Beelzebú tan grande y quieren a nuestros hijos ahí. Peleemos por ellos. Esta mujer tiró esa piedra para matar a Abimelech. Matemos todos los espíritus, celular, tabletas, todo lo que los está separando de una vida de santidad, que les está tomando todo su tiempo. No, ya no se lee la Biblia, ya no se ora, no hay altar familiar. Hermanos, sendas antiguas es la Torah. Sendas antiguas es también levantar altares familiares, estar despiertos espiritualmente, con los ojos espirituales, los oídos espirituales abiertos, alertas, astutos. Quiere el Padre que seamos como esa mujer. Ella no se intimidó y dijo, ay, pero es Abimelech. No, ella vio con los ojos del Eterno y mató a quien tenía que ser matado, y lo hizo sin temor. Que el Santo de Israel nos ayude y nos guarde a nosotros a ser como esas mujeres de valor, como Débora, como Jael y como esta mujer, y a los varones como Jotam, como Gedeón, como Josué, como Moisés, como Abraham. Que el Eterno nos haga valientes y que estemos unidos en amor con un solo propósito: obedecer y exaltar a nuestro Rey. Así es que hoy terminamos la historia de Gedeón. Vimos un poquito sobre Tola ahí en el capítulo 9, pero lo vamos a seguir con la ayuda del Eterno, si Él nos da vida, hasta el capítulo 10, y eso será la próxima semana, si Él nos da vida. También vimos un poquito sobre Jair. Vamos a estar viendo la próxima semana Tola y Jair. Así es que, y Jefté, sin duda Jefté, Tola, Jair y Jefté, con ayuda del Eterno la próxima semana. Yo espero que esta enseñanza haya servido. Cuidemos nuestros hijos, los celulares. Esa banda de rock que se llama Baal Berit, tiene una canción que se llama Adonai, Adonai. Hermanos, todo esto el Padre nos está abriendo los ojos para estar alertas y cuidar a nuestros hijos. Dice la palabra, herencia de Adonai. Herencia de Adonai son los hijos. Cuidémoslo. Tu trabajo, tú dejas de trabajar hoy y mañana te están reemplazando con alguien más. Pero no te quedes en la casa tú metido en el televisor y en los jueguitos, en la pantalla de la computadora. Quédate cuidando a tus hijos. No estás en el trabajo, guarda, cuida a tus hijos. Llegaste cansado del trabajo, guarda, cuida a tus hijos. Protégelos, protejámoslos, cuidémoslos, guiémoslos. Todos estos espíritus, Baal Berit, Abimelech, todos estos están vivos hoy en día y se están moviendo más fuerte que nunca. Que el Señor nos ayude y que guarde a nuestras generaciones. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta lección aprendida hoy, Padre. Gracias, Señor, porque todo siempre llega a tiempo, mi Rey amado. Gracias porque tu misericordia es grande y tú nos instruyes, nos adiestras a través de tu palabra, de todas estas historias que no son ciencia ficción, son historias reales, para ayudarnos a guardar y proteger a nuestros hijos. Dios poderoso, por favor, rodéalos como un escudo, Señor. Los ponemos debajo de tu talit, a nuestros hijos, hijas, nietos y nietas. Los ponemos debajo de tu talit, Señor. Cuando el Salmo dice debajo de tus alas, es debajo de tus tzitzis, y los tzitzis están en el talit. Ahí los ponemos, salvaguárdalos de toda influencia de estos demonios de Baal Berit, de Beelzebú, espíritus de Abimelech, todos estos espíritus contrarios a tu corazón. Guarda nuestras generaciones, Padre, por favor, te lo suplicamos en el nombre de Yeshua, y ayúdanos a nosotros a ser un buen ejemplo, a ser un ejemplo de lo que es obedecer la Torah. Que no seamos personas, padres, que le dicen, pero no hacen, sino que si ellos puedan ver el ejemplo en nosotros, Padre, que puedan ver el ejemplo en nosotros de cuán hermoso es obedecer tu Torah. Ahora, Padre, bendice a tu pueblo, por favor, en esta noche. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que el Señor tenga misericordia de nosotros y Él nos conceda su perfecto shalom.
Su palabra dice, y pondré mi nombre sobre los Bené Israel, sobre los hijos de Israel, y yo les bendeciré. Y ahora, Padre, vamos a decir el Shema, porque tú lo has ordenado, que lo digamos todos los días, en la tarde y en la mañana. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti mi corazón está confiado. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias por estudiar con nosotros. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Que tengan una noche donde las fuerzas sean renovadas y sus fuerzas sean como las del búfalo el día de mañana para emprender sus labores diarias. Shalom, shalom. Litrot, Laila Tov. Shalom.